Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Olivier, para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te quiero hablar sobre un tema que en realidad muchas personas me han preguntado. Y siguiendo en la misma línea de los temas espirituales, el día de hoy te quiero hablar sobre el tema de honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Pero y qué si son narcisistas? El día de hoy traigo este tema en el cual pues muchas personas abusan de los hijos, desafortunadamente, con este versículo de la Biblia. Entonces, es el cuarto mandamiento y desafortunadamente ha sido malinterpretado y mal utilizado por este tipo de padres manipuladores, abusivos y narcisistas, especialmente por los padres que cometen cierto tipo de abuso sobre los hijos, lo que provoca confusión en los hijos y en generaciones enteras dentro del sistema espiritual en las familias narcisistas creyentes. Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre este versículo que las personas manipuladoras utilizan de honrarás a tu padre y a tu madre. Y a pesar de que este mandamiento es claro, o sea, también pareciera confuso en el caso de las personas que han sido víctimas de narcisismo, porque yo me podría preguntar como hijo de Dios, si tuviera un padre o una madre narcisista, en el hecho de decir, bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me diste un padre abusivo? ¿Y cómo voy a honrar a alguien que me maltrata, que me manipula, que me coacciona en todas mis decisiones, ¿verdad? Que es negligente, que me hace daño, que me sabotea. Entonces, este tipo de personas realmente, como los conocemos, los que hemos sido víctimas de narcisismo y ya conocemos el sistema de este tipo de gente, sabemos que en el caso de los que tuvieron padres narcisistas, pues este tipo de padres, vuelvo a repetir, son negligentes, hacen daño a conciencia a los hijos, sabotean las relaciones de sus hijos manipulando, roban, violan, intoxican o maltratan a los hijos y además presentan rasgos de trastornos de la personalidad narcisista. Entonces, ahí es donde yo o tú en algún momento estoy seguro que te preguntaste, ¿y qué con el perdón? O sea, si el Señor dice que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, ¿cómo yo puedo perdonar a un padre o a una madre que me ha hecho tanto daño, que me ha manipulado, que ha sobrepasado los límites, ¿verdad? Entonces, este versículo se ha malinterpretado por parte de los hijos, ¿sí? Entonces, esto convierte al hijo en dependiente del abusador y provoca una malinterpretación de la ley de Dios. Y el día de hoy te voy a hablar cuál es esta malinterpretación. Primero que nada, me gustaría recalcar que todos los padres, incluyéndome a mí porque también soy madre, somos imperfectos. Entonces, así como nosotros somos imperfectos en este sentido, el día de hoy yo quiero que tú hagas diferencia entre un padre imperfecto, porque todos lo somos, a un padre o madre narcisista. Cuando la persona es narcisista o abusiva, ejerce algún tipo de daño más allá de los defectos de un carácter que tenemos los padres y las madres que no somos narcisistas. Y el día de hoy vamos a tratar de entender cómo se debe de entender este punto de vista, ¿verdad?, sobre la cuestión en la Biblia. Y para muchos hijos que han sido víctimas de este tipo de padres, no va a ser complicado entender lo que te estoy hablando. Los mandamientos de la ley de Dios en el caso de una madre o un padre abusador o narcisista no son realmente como se pintan. Realmente ellos de hecho utilizan este tipo de versículos para adoctrinar al hijo que está siendo abusado, para que no pueda ni siquiera poner en contexto dicho mandamiento. Y normalmente el hijo que está siendo manipulado se siente imposibilitado ante cualquier intento de interpretar ese versículo de otra forma, porque entonces lo hacen sentir que va en contra de la ley que Dios puso, ¿no? Y que es una persona rebelde, que se está saliendo de la sumisión de Dios. Y el padre o la madre narcisista son personas que ejercen abuso psicológico o incluso hasta físico en la mayoría de los casos. Entonces te hacen sentir bajo este mandamiento de Dios que no hay escapatoria, porque yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre, ¿no? O sea, es un mandamiento.
Y para aquellas familias que son creyentes se usa este código de respeto de tienes que silenciarte, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no importa lo que te hagan, y tienes que ser una persona sumisa ante el sistema familiar a toda costa, porque si no estarías yendo en contra de la ley de Dios. Pero en el abuso físico, emocional o psicológico, realmente esto no es una verdad total como te lo pintan, ¿sí? El trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno en el cual esta persona es tóxica y abusiva con el hijo. Entonces, el hijo crece en un ambiente de abuso psicológico, en un sistema de creencias en el cual la manipulación es constante. Esta persona va a crecer con un trauma que le va a causar muchas complicaciones ya de adulto, como depresiones, estrés postraumático, evidentemente no querer saber nada de Dios, ni nada que tenga que ver con Dios, porque esta persona va a crecer con este ejemplo de padres narcisistas. Y si fue por un largo periodo el abuso y esa persona no pudo salir de ese espacio en el cual se le estaba metiendo o se le hizo sentir que incumplía lo que Dios decía, pues esta persona, además de crecer con un trauma, posiblemente también cree rasgos narcisistas. Los padres narcisistas utilizan este tipo de palabras bíblicas como una herramienta para controlar a sus hijos, al utilizar frases como vas a llorar sangre cuando me muera por ser tan grosero. ¿Qué esperanzas que yo hubiera tratado a mi padre como tú? Los hijos que no respetan a sus padres se irán al infierno. Esa es una frase que utilizan mucho los padres abusivos. Nunca te irá bien en la vida por ser tan grosero. Dios te va a castigar. Los mandamientos hablan de la honra a los padres. Si no me honras, te vas a condenar y quedarás maldito para toda la vida. ¿Cómo es posible que creas en Dios cuando me tratas así? Estos son frases que utilizan los padres o madres narcisistas. Los padres narcisistas creyentes, ¿sí? Y son sumamente controladores, manipuladores, victimistas y utilizan cualquier herramienta a su alcance con tal de controlar la vida de sus hijos y los destinos de sus hijos. Cualquier acción por parte del hijo de independizarse va a ser atacada con esta frase, o sea, con este mandamiento, que en realidad no está siendo usado tal cual como Dios lo está mostrando en su palabra. Entonces, cualquier cosa que se salga del control de los padres es como el padre narcisista va a sabotear cualquier decisión del hijo y va a traer conflicto a la mente del hijo para hacerlo sentir culpable por no cumplir con este mandamiento. Entonces, para los hijos de padres narcisistas, desde que son muy pequeños, va a reinar la confusión interna y mental y constante en sus vidas al encontrarse en una contradicción. Y normalmente son estas personas que crecen dentro de familias espirituales narcisistas en las cuales es este frijol negro, la oveja negra de la familia, ¿no? Porque quieren controlar el sistema de la familia. Y hacen sentir culpable al hijo considerándolo como un mal hijo porque no hace lo que yo quise, al tratar de rebelarse ante la madre o el padre que lo han dado todo por ese hijo. Entonces esta lucha interna se manifiesta en el que es el hijo abusado, ¿verdad? De padre narcisista, y lo cual tarde que temprano va a conducir a un síndrome de estrés postraumático complejo, un trauma que si no se trata a tiempo va a conducir a trastornos de depresión, incapacidad de pensamiento, de decisión propia, juicio claro, incapacidad para tomar decisiones, va a ser una persona que siempre quiera servir a otros, servilismo patológico y que se deje pisotear por otros y sobre todo una personalidad devaluada y angustiada. Y este tema yo lo quise tratar porque en la semana una persona comentó en unos de mis videos ahí en Facebook, ¿verdad? Porque yo soy cristiana. Y una persona me comentó, es que yo no quiero saber nada de Dios porque mis padres me hicieron mucho daño con ese tema cuando yo era niño. Entonces, estas personas fueron muy dañadas por este tipo de contextos, ¿verdad? Sacan versículos de la Biblia para hacerlos a su conveniencia y manipular al otro. El proceso del camino para estas personas que han sufrido abuso narcisista por parte de padres narcisistas espirituales. Sí, es muy difícil la sanación para un hijo de padre narcisista. Entonces requiere primero reconocer que existe un abuso,
Después necesita aprender acerca del sistema narcisista y entender el trastorno, observar y aceptar los posibles trastornos de la familia y crear sobre todo un plan de salida de este sistema familiar. Y yo sé que es muy difícil porque cuando estás bajo una autoridad en la cual tú pusieron a Dios de por medio o te hicieron creer que si tú te salías de tal regla, ¿no? Desafortunadamente Dios ya no va a estar contigo y esto es una gran mentira. Realmente esto no es verdad. Dios no obliga al otro a ni siquiera hacer lo que Él dice en su palabra. Dios ya libre albedrío. Entonces, yo lo que tengo que hacer para poder empezar a sanar si tuve padres narcisistas que desafortunadamente involucraron a Dios en sus temas o la palabra de Dios, yo tengo que darme cuenta que en realidad Dios no es eso que me pintaron y que esa persona tiene un trastorno de la personalidad y que utilizó la Biblia y utilizó a Dios para violentar mi voluntad. Entonces, yo tengo que empezar a incrementar mi autoestima, salir de ese sistema familiar, ¿verdad? Sanar personalmente porque yo soy un individuo, o sea, aparte de mis padres, yo soy un individuo. Entonces, tengo individualismo, yo puedo cambiar mi vida, no tengo que hacer lo que los otros me dicen, ¿sí? Tengo que tener una reconciliación conmigo mismo, ¿sí? Y empezar a incrementar mi autoestima, trabajar y practicar también el perdón porque es necesario a través del entendimiento. Perdonar, como ya lo he dicho en otros videos, no significa regresar con el que me está ejerciendo la violencia. Tengo que empezar a hacer progresos personales, darme cuenta que no dependo de lo que digan esos padres manipuladores y eventualmente, si se puede dar un retorno al sistema familiar narcisista, porque el perdón me lo permite, excelente, pero aplicando mis límites. Cuando ya obtení una sanidad profunda y un entendimiento del sistema personal. Uno de los puntos que pueden ser muy reconciliadores y sanadores cuando fuiste hijo o estás pasando apenas por el proceso de relación de padres e hijos narcisistas es entender a profundidad realmente el mandamiento bajo condiciones de abuso narcisista. El cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, pero debe ser explicado en todos los casos de narcisismo, ¿sí? Es importante darle una buena interpretación a la palabra de Dios porque muchas personas abusadoras utilizan este sistema de abuso espiritual y normalmente los padres narcisistas lo hacen sobre los hijos para que la persona tenga toda su vida desconcierto y confusión y no pueda salir como de este sistema o de este círculo de manipulación. Una cosa es mi sistema familiar y las creencias familiares y otra cosa es Dios. Entonces, no, muchas personas se han alejado de Dios por este tipo de padres o madres narcisistas porque se les hizo sentir o creer que por no honrar a su padre o a su madre iban a estar perdidos en todo. Y la forma correcta de interpretar este cuarto mandamiento es ciertamente a través del respeto a los padres, claro, en todo momento, pero no desde una posición de sumisión ante el abuso. Sí, el honrar significa dar honor a una persona por lo que son y porque es el orden del amor, ¿sí? Pero en el sistema familiar no significa que yo tenga que ser lo que mis padres dicen o que yo tenga que parentificarme con ellos, hacer todo lo que ellos dicen y que ellos hagan todo o tomen las decisiones completas en mi vida y que si yo me salgo del sistema en realidad me vaya a ir mal. Honrar significa tratar de no cometer los mismos errores, ayudando en la medida de lo posible a las necesidades de mis padres, sin menoscabar la dignidad del hijo, porque en la propia historia de vida. Entonces, mis padres no tienen derecho a decidir mi historia de vida. Eso es manipulación. Yo tengo el derecho de elegir porque Dios me da libre albedrío, tanto lo bueno o lo malo, ¿verdad? Claro que voy a pagar consecuencias si hago lo malo, pero eso no significa que yo esté deshonrando a mis padres. Cuando existe un sistema de abuso, tanto narcisista como psicológico, económico o físico, la vida y la salud mental de los hijos están por encima de cualquier interpretación de los mandamientos. ¿Sí? Pues
La vida y la dignidad de los hijos está por encima de cualquier trastorno o abuso. Al igual que lo he repetido en infinidad de videos con la pareja que está siendo abusada y que luego se le dice que tiene que orar hasta que el esposo cambie y se tiene que quedar dentro del entorno abusivo. Para Dios eso no. Sí, para Dios es más importante la vida de esa persona y la dignidad de esa persona. Está por encima de cualquier trastorno o abuso. Entonces tú no estás obligado a permitir el abuso, ¿sí? Y mucho menos a quedarte dentro del abuso. Experimentando una vida dura y complicada porque tengo que cargar mi cruz es una gran mentira. Muchos abusadores realmente utilizan este tipo de palabra de Dios para abusar del otro y para mantenerlo dentro del abuso. Entonces, muchos autores que han escrito libros sobre estos temas o psicólogos en este tema recomiendan el contacto cero, como yo lo hago también en todos mis videos, para solucionar el conflicto y la relación. Sí, porque posiblemente ya en un tiempo que yo sane, como son mis padres, yo pueda sanar el abuso y pueda volver a tratar bien, de cierta manera, con mis límites a esos padres, ¿sí? Pero la única forma de sanar y escapar es el contacto cero. En lo personal, yo recomiendo salir del sistema de control y abuso, no importa quién sea, no importa quién sea, y entender y sanar. Cuando un hijo entiende y sana, y cuando sana, ya entiende todavía más. Y posiblemente te repito, puedas, si ya sanaste completamente bien, regresar al sistema y poner tus límites. Y ya si en el caso de la persona abusadora ni así respetó tus límites, entonces sí ya tomarías tu determinación. Entonces, el perdón es necesario, pero no es ese perdón en el cual tú tengas que regresar con la persona abusiva, sino el perdón de soltar y bendecir a esta persona que tanto daño te hizo, porque si no perdono, posiblemente no voy a poder sanar por completo, no voy a poder soltar a esa persona. Tengo que entender también, no nada más perdonar, entender, comprender y tener compasión desde la caridad humana de ver que estas personas están enfermas. Realmente no es una enfermedad, pero es un trastorno de la personalidad, no hay nada que hacer. Entonces, cuando tú ya no estás dentro del círculo de abuso, te va a ser más fácil perdonar a la persona narcisista, al padre o a la madre narcisista. Porque ¿cómo te puedes enojar con un paralítico? Porque no puede caminar. Si lo ves desde esa perspectiva, el narcisista no tiene cómo dar amor, no puede dar amor. Entonces, ¿qué caso tiene seguir peleando y conflictuando mi vida con este tipo de personas? Entonces, ¿cómo me puedo enfadar con un padre o una madre narcisista porque padecen un trastorno de la personalidad? Me puedo alejar, me puedo apartar, pero no vale la pena seguir enojado con estas personas porque solo me enveneno yo. Entonces, yo tengo realmente que salir del entorno de abuso, ¿sí? El perdonar no es seguir en el abuso, salir del entorno de abuso y entender la visión de sanidad y entendimiento. Claro, lo que yo te estoy diciendo suena muy fácil, pero lleva un tiempo y lleva sacrificio. Y más si la relación entre padre y madre es esta relación donde sufres de dependencia emocional. Entonces, tengo que salir de ahí, trabajar en esto y empezar a trabajar el perdón. El perdón que no se requiere ejercer de esta manera de tengo que regresar con los abusadores, sino encontrar el perdón en mí mismo, en soltar a esa persona, en no sentir absolutamente nada ya con esa persona, ni bueno ni malo, ejercer límites en todo momento, sin dejar de poner mi salud o mi dignidad personal ante las embestidas de mis padres narcisistas, si es que los llego a tener, ¿verdad? En el caso de las exparejas narcisistas, pues es lo mismo. Si no hay hijos de por medio, es el contacto cero. Si hay hijos, pues sabemos que es difícil, pero es poco recomendable seguir en contacto. Entonces hay que poner siempre límites y de verdad trabajar en limpiarme de rencores, de odios, que eso es lo que quiere la persona narcisista, que yo siga enganchado a él o a ella. Pero sobre todo para que no quede ningún remordimiento fundado o infundado, que realmente yo sane mis heridas del sistema familiar que traigo. El mejor camino a sanar
Es realmente soltar y perdonar y empezar mi contacto cero y mi vida. Y definitivamente yo siempre voy a recomendar el acercarse a Dios, que es el único que sana este tipo de heridas. Realmente a veces es necesario soltar nuestro pasado, abrazar nuestro pasado y empezar a proyectar lo mejor que yo tenga hacia mi futuro. Entonces, para que mis nuevas generaciones no sigan sufriendo este mismo tipo de abusos, cortar con este sistema generacional de abuso narcisista y de creer ciertas cosas que no tienen lógica, como es el abuso dentro de este tipo de sistema emocional en cuestión a lo bíblico de honrarás a tu padre y a tu madre, no importa que casi te estén medio matando o que te estén infringiendo dolor o abuso psicológico. Entonces, eso no es bíblico, fundado bajo ninguna palabra. Si Dios quiere que nosotros vivamos en paz, en la paz que Él nos da, claro, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, ¿verdad? Pero no que pasemos por abuso ni psicológico ni de ningún tipo de abuso traumático. Entonces, hay que pedirle a Dios discernimiento de la palabra para poder escudriñar cuando alguien quiera venir a abusarme en el área utilizando palabra de Dios con respecto a todo este tipo de temas. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema en especial, ya sea del área bíblica o del área psicológica, con mucho gusto escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach porque no has podido superar el proceso después de la relación narcisista, escríbeme también a mi WhatsApp y con mucho gusto te doy toda la información. Y si quieres pertenecer al grupo de Sanando el Corazón de Oración de Mujeres, con mucho gusto también escríbeme a mi WhatsApp y yo te agrego con mucho gusto. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.